Jueves 15 de enero, 24 horas. La tensión se corta con un cuchillo en el plató de Viernes, el epicentro de un terremoto mediático que amenaza con devorar a quienes se creían intocables. Rocío Flores se prepara para hablar, para desatar una tormenta que ha estado gestándose en las sombras, y el mundo contiene el aliento. Esta no es una entrevista más, es el preludio de un ajuste de cuentas, un clamor de verdad que ha esperado demasiado tiempo. La chispa que ha encendido esta pradera, ya en llamas, no fue una declaración grandilocuente, sino una imagen, un simple fotograma compartido en redes sociales que ha provocado un estallido incontrolable. Rocío Flores, con la serenidad de quien sabe lo que se avecina, ha publicado una fotografía junto a su hermano David. Esta instantánea, aparentemente inocente, ha sido interpretada como una declaración de guerra por parte de aquellos que viven de la narrativa preestablecida. Las fucsias mediáticas, como las llamamos aquí, han surgido de la loza, ardidas, vomitando bilis y acusaciones sin fundamento. El clamor de indignación de este sector ha sido inmediato y furibundo. Terelu Campos, esa figura que se autoproclama periodista, reputada sin la menor titulación, ha vuelto a tropezar con la misma piedra, demostrando una vez más que su repertorio es tan limitado como su capacidad para informar con rigor. Sus intervenciones, repletas de golpes de pecho y la repetición constante de lo ya dicho, solo consiguen sumirla en el ridículo, evidenciando una desconexión total con la realidad. ¿Es que acaso no hay nadie que le susurre al oído que el disfraz de defensora de la verdad ya no le sienta bien? Antes de sumergirnos en el torbellino de acusaciones y verdades a medias que Rocío Flores está a punto de desenterrar, quiero hacerte una invitación. Si esta historia te atrapa, si sientes la necesidad de que la verdad sea desvelada sin tapujos ni intereses ocultos, te pido que te unas a nuestra comunidad. Suscríbete a Olor a Farándula. Activa la campana de notificaciones y no te pierdas ni un solo capítulo de este fascinante desenlace. Tu apoyo es el motor que nos impulsa a seguir destapando las sombras de la farándula. Y ahora, cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo y qué piensas de esta escalada de tensión? ¿Creéis que Rocío Flores logrará cambiar el relato impuesto o su voz será silenciada por el poder de las productoras y sus tentáculos mediáticos? Vuestra opinión es el pulso de esta conversación que tanto nos apasiona. Mientras tanto, la otra Rocío, Carrasco, estará minutando cada segundo de la entrevista de mañana, calibrando el impacto de cada palabra, sopesando el peso de cada revelación. La expectativa es palpable. Rocío Flores no se va a callar. Su discurso estará, sin duda, centrado en el daño inmenso que le ha causado esa factoría de mentiras, esa laosa producción que antes se conocía como la fábrica de la trola. Pero también, y esto es clave, hablará de su experiencia vital dentro de esa casa, de cómo ha vivido y sentido el calvario mediático. Esta información crucial, este scoop que ha generado tanto revuelo, no surge de la nada. El propio Antonio Rossi fue quien le preguntó por estos intrincados detalles. Una revelación que ahora parece una jugada maestra, desvelando cómo han utilizado preguntas de colaboradores para generar una expectativa desbordante. Permaneced atentos hasta el final, porque esto merece la pena y una bomba del director, que a muchos se les pasó por alto, está a punto de ser lanzada. Las fucsias no tardaron en reaccionar, lanzando su propio contraataque, su veneno habitual. Según ellas, la foto de Rocío Flores con su hermano frente a un espejo no es más que una burda estrategia, un intento descarado de hacer daño a la madre y, paradójicamente, de revictimizarla. Una acusación que raya en el absurdo, pues, ¿cómo puede el amor fraternal ser un arma en esta guerra sin cuartel? Las preguntas lanzadas por este sector son una muestra de su desconocimiento o de su deliberada manipulación. ¿Qué pasó en el juzgado con su madre? ¿Qué sensación tuvo cuando escuchó que su madre intentó suicidarse? Pretenden hablar de sentencias en un contexto de menores, donde la condena, tal como la conocemos, no existe. Los menores no son condenados en ese sentido. Es un tratamiento completamente diferente, una verdad que ellos convenientemente ignoran para alimentar su narrativa. La situación es tan grotesca que uno no puede evitar preguntarse qué estará haciendo Terelu Campos en este preciso instante. ¿Se estará refugiando en su casa, tejiendo una red de invenciones para mañana, o acaso estará recibiendo instrucciones directas?
Mi compañera Marina Nar, en una exclusiva para su canal de YouTube, ya vaticinó que Rocío Carrasco podría estar enviándole mensajes de WhatsApp, guiándola en cada palabra, en cada pregunta que debe formular, para evitar otro ridículo estrepitoso como el de la última vez. Y así, con esa foto de los hermanos, se desata la furia de quienes acusan a Rocío Flores de usar a su hermano, a alguien que, según ellos, no puede defenderse. Llegan incluso a fantasear con que David Flores lleva papeles judiciales en el brazo sugiriendo que denunciaría a su madre por respirar o por tomar su pan de invierno. Una retórica desquiciada que revela una obsesión enfermiza. Sin embargo, la verdad judicial, esa que ellos tanto distorsionan, es tozuda. Si se denuncia a la madre es porque hay motivos de sobra. Recordemos que David Flores fue quien denunció directamente el impago de la manutención, una deuda que se acumuló hasta el punto de que un juzgado declaró a su madre condenada en vía penal por el incumplimiento de esa obligación. Una condena real, palpable, que parece invisible para quienes se autoproclaman adalides de la justicia. Y aquí es donde la hipocresía alcanza su clímax. Carlota Corredera, María Patiño y toda esa cohorte que se llena la boca hablando de violencia vicaria, de violencia económica y de la violencia del padre hacia los hijos, convenientemente omite la violencia económica que supone no pasar la manutención a tu propio hijo. Aquí, en Pekín o en Madrid, la violencia es violencia y no pagar la pensión de alimentos a un hijo es, sin lugar a dudas, una forma de maltrato económico. No hay dobleces en esta realidad. La colaboradora del canal de Antonio David Flores, con una perspicacia digna de aplauso, lo filtró en sus redes sociales. Gonzalo Miró y Carlota Corredera, juntos como un tribunal inquisitorial. Él, quien demandó por violación de intimidad a quienes le tenían en nómina hace años. Ella, el brazo armado de aquellos que pagan su nómina, cooperadora necesaria y cómplice de los condenados por ser autores criminalmente responsables de un delito de revelación de secretos. Un cuadro tan poético como kafkiano, si no fuera porque la realidad supera a la ficción. Hemos visto, y lo reitero por si quedan dudas, quién es Carlota Corredera o Carlota Carroñera, como muchos la conocen. Innumerables voces intentan derribar el testimonio de las denunciantes, permitiendo declaraciones en televisión que jamás deberían tener cabida y que hablan mucho del desinterés por la verdad. Hablan de ahorro y cambios pospandemia para justificar lo injustificable, pero la historia tiene memoria. Antonio El Valle, mayordomo de Julio Iglesias en 1986, mucho antes de la reciente histeria, ya describía un entorno de machismo primitivo y promiscuidad descarada en su mansión de Miami, un verdadero sultanato. Esas declaraciones, que se asemejan sorprendentemente a las denunciantes actuales, fueron ignoradas en su momento. Pero ahora se utiliza este pretexto para lanzar acusaciones de machismo que sin una sentencia sólida, sin una condena firme, no son más que pura ideología, barbaridades escalabradas que denotan una preocupante falta de cordura. Ser machista no es un delito, inmoral quizás, pero no delictivo, a diferencia de otras acciones que sí han llevado a más de uno a los juzgados. Resulta chocante ver a María Patiño criticando a Julio Iglesias, cuando en su propio canal y en el anterior su amigo y compañero Jorgeja se burlaba de las mujeres, las humillaba, las tocaba a su antojo. Y no olvidemos a Carlota Prada, esa pobre chica cuyo caso de abuso en una casa ya fue condenado por un juez. Toda esta gente se da golpes de pecho, presumiendo de un feminismo selectivo, un feminismo que solo aplican cuando conviene a la cadena que les paga. El resto del tiempo, la justicia, los derechos y la verdad les son indiferentes. Todo es un negocio absoluto. Pero hay más, y esto es escalofriante. Aparece un individuo que se autodenomina psicólogo y lanza un discurso que solo puede calificarse de peligroso. Afirma que convertir hechos y resoluciones judiciales en opiniones o testimonios es un mecanismo de violencia mediática y revictimización. Este señor claramente no se ha enterado de nada o tiene un problema grave que debería tratar con un profesional. ¿Resoluciones judiciales? ¿Cuáles? Las que condenan a los jefes de Rocío, de Carlotina, de María Patiño, a todos aquellos que usaron un testimonio para destrozar a una persona inocente como Antonio David Flores, condenados por cometer un delito de revelación de secretos, por exponer una sentencia de menores que nunca debió ver la luz. Eso sí es una banda criminal, no las fantasías que nos cuentan de un supuesto sultán Julio Iglesias.
Este supuesto psicólogo habla de una estrategia de manipulación que consiste en negar el daño, atacar a la víctima e invertir los roles. Describe el gaslighting a la perfección, sin darse cuenta de que él mismo está aplicando esa estrategia, defendiendo a los verdaderos agresores, a quienes han sido condenados. La premisa es clara. Se generó una ambigüedad para deslegitimar a la víctima, atacando su moral y sus intenciones, acusándola de buscar dinero. Y aquí, la verdad, es dolorosa. Si a Rocío Carrasco le pagaron 2 millones de euros por una historia que, en gran parte, ha resultado ser mentira, sin una base judicial sólida para atacar a Antonio David, ¿cómo pretenden que la hija, Rocío Flores, lo cuente gratis? ¿Acaso sería tonta? Aquí, nadie es un lince, y las diferencias son abismales. Este experto también sugiere que el foco se desplaza del terreno de lo acreditado por sentencias judiciales y periciales al terreno emocional, generando una audiencia que duda sin pruebas, solo con argumentos emocionales. Ironía pura. ¿De qué sentencias judiciales habla? De las que beneficiaron a Rocío Carrasco, ignorando las que desestimaron sus acusaciones contra Antonio David y que nunca se filtraron en La fábrica de la trola. Tampoco filtraron las incongruencias continuas en el relato del intento autolítico. Rocío Flores es constantemente interrogada por Terelu Campos sobre este episodio, mientras que en el canal de Antonio David se demuestra públicamente que Rocío Carrasco miente más que habla. Ella afirmó no saber nada del intento autolítico, ni de que su programa vería la luz, pero tenemos vídeos de hemeroteca donde la propia Terelu Campos se regocija en pleno Sálvame Diario, diciendo que ya sabe que María Teresa Campos, su madre, verá todo en vida porque ya hay fecha para el documental. Mentís más que habláis. Y este supuesto psicólogo, que no hace más que dar lecciones sobre un documental de hace 5 años que ya está cancelado, debería estar ayudando a pacientes en una clínica, no pervirtiendo la verdad en redes sociales. El entretenimiento televisivo, en manos de estas personas, se convierte en un juicio a la credibilidad de las víctimas, revictimizándolas y condicionando el comportamiento de otras víctimas. Pero la realidad es que no se han enterado. No es que no creamos su relato, es que su relato carece de credibilidad. Incluso Telecinco está reculando. En su día no permitían que Rocío Flores se pronunciara y ahora cambian el discurso, declarando que es necesario escuchar su versión, una versión completamente opuesta a la de su madre. Una versión que el público y yo necesitamos conocer para entender qué pasó realmente ese día. Ellos afirman que las víctimas aprenden que si denuncian harán daño al agresor y la gente se posicionará en su contra, que se juzgará más su relato que los hechos. Esto, según ellos, disuade a muchas víctimas de denunciar. Pero lo que realmente sucede es que cuando alguien denuncia 20, 30 o 40 años más tarde, lo único que busca es notoriedad mediática y un contrato en televisión. Antonio de la T y Mar Flores son ejemplos claros. Sin poner en duda sus relatos, ambos acusaron a hombres sin sentencia, sin condena. La presunción de inocencia es un pilar fundamental, y es una barbaridad que se condene mediáticamente a personas, expulsándolas de sus trabajos, repudiando mayoritariamente a hombres sin una base judicial firme. Este es el punto crítico de la situación. Mañana, de viernes, será un visto y no visto. La expectación es máxima, y a más de uno le dará un patatús mientras minutan la entrevista. Sabemos que Terelu Campos estará al límite. La vimos muy nerviosa el otro día sin Rocío Flores en el plató. No quiero ni imaginar su estado cuando Rocío Flores aparezca por la puerta y le diga: «Llevas meses preguntando lo mismo. Ya es hora de que te prepares tu intervención, chica, que vas un día a la semana a trabajar». Entre mechas, uñas, 5 cubalibres y 4 paquetes de tabaco, debería tener tiempo de sobra para preparar una entrevista digna de una profesional. Abriremos el debate y nos veremos en los próximos vídeos, porque esto apenas está comenzando. El telón se desgarra. La noche del jueves 15 de enero marca un antes y un después en esta épica saga de verdades distorsionadas y silencios forzados. Rocío Flores se planta ante las cámaras, no como una víctima a la que se le permite hablar, sino como una fuerza imparable que ha decidido alzar su voz para demoler el imperio de apariencias construido con mentiras y acusaciones infundadas. El aire se electrifica con la expectativa de una revelación que muchos han temido, y otros, en la desesperanza, esperaban con ansia. Nos adentramos ahora en el corazón de la tormenta,
en la justicia oculta que ha sido sistemáticamente ignorada por aquellos que claman por la verdad a conveniencia. ¿Recordáis cómo en el capítulo anterior desvelábamos la hipocresía de quienes manipulaban el lenguaje judicial? Pues bien, la realidad es mucho más cruda de lo que imaginan. La Laosa Producción, antes conocida como la Fábrica de la Trola, no solo se dedicó a construir un relato, sino que incurrió en un delito flagrante de revelación de secretos. No se trata de meras especulaciones, sino de hechos judiciales innegables. La difusión de una sentencia de menores, una que jamás debió ver la luz pública, fue un acto criminalmente responsable. Esta condena, silenciada y minimizada por la maquinaria mediática que la gestó, es el pilar sobre el que se tambalea toda su credibilidad. ¿Puede una periodista reputada ignorar tal magnitud de irregularidad sin perder su honorabilidad, por muy inexistente que ésta sea en algunos casos? El relato oficial, cuidadosamente cincelado para demonizar a Antonio David Flores y a toda su descendencia, ignora convenientemente una de las verdades más dolorosas, la de David Flores. Fue él, el hijo, quien se vio obligado a acudir a los tribunales, no por capricho, sino por una necesidad vital. La falta de pago de la pensión alimenticia, una obligación moral y legal, se acumuló hasta que la justicia tuvo que intervenir con un veredicto demoledor. Una madre fue condenada en vía penal por el impago de la prestación de alimentos a su propio hijo. Esta es la violencia económica que los autoproclamados feministas de la pantalla no mencionan, el elefante en la habitación que deciden ignorar con una miopía selectiva. Carlota Corredera y María Patiño, abanderadas de causas que solo les convienen, guardan un silencio sepulcral ante la condena de una madre por dejar sin sustento a su vástago. ¿Dónde queda la coherencia? ¿Dónde la indignación que tan fácilmente desatan cuando el agresor es el hombre, incluso sin sentencia firme? Su discurso es un clímax de la hipocresía, un farol que el viento de la verdad empieza a derrumbar. La venganza mediática ha sido un arma brutal, utilizada con la frialdad de un bisturí para diseccionar y aniquilar la imagen de Antonio David Flores y, por extensión, la de sus hijos. Pero la historia, como un boomerang implacable, siempre regresa a su punto de origen. Las mismas acusaciones de manipular y usar a los hijos, lanzadas contra Rocío Flores por el simple hecho de aparecer junto a su hermano, se vuelven contra quienes las profieren. Es el reflejo perfecto de su propia estrategia, proyectando sus sombras sobre los demás. La figura de ese supuesto psicólogo, cuyo discurso analicé en el capítulo anterior, cobra ahora un sentido aún más perverso. Sus palabras, que describen a la perfección las tácticas de manipulación, negación del daño e inversión de roles, se ajustan como un guante a la narrativa de los que él defiende. Atacar a la víctima, cuestionar su moral y su intención económica, negar la evidencia judicial. Todo ello es la esencia de la Laosa Producción, el manual que siguieron al pie de la letra. Él es la encarnación de la paradoja, el psíquico que necesita un psiquiatra, el profeta ciego de su propia verdad. La gran revelación, la que Rocío Flores está a punto de desgranar, no es solo su versión, sino la exposición de las costuras de un relato fabricado. Antonio Rossi, con una pregunta que ahora parece profética, desató la caja de Pandora. ¿Qué pasó esa mañana en la organización de Valdelagua? Esta cuestión, aparentemente simple, encierra el poder de desmantelar años de silencio y tergiversación, de exponer una verdad que ha sido enterrada bajo capas de interés y manipulación. La respuesta de Rocío Flores, esa que la gente necesita escuchar, podría no gustar a quienes se aferran a la narrativa oficial. Podría no tener nada que ver con lo que está escrito a nivel judicial en los informes sesgados. Y ahí reside el quid de la cuestión, en la colisión frontal entre una versión impuesta y la vivencia personal, la que tiene el poder de reescribir la historia desde sus cimientos. La gente ya no se conforma con dos versiones, exige la verdad, con pruebas y con hechos. ¿Y qué decir de las famosas incongruencias en el relato del intento autolítico de Rocío Carrasco? Mientras Terelu Campos sigue interrogando a Rocío Flores sobre este episodio, la hemeroteca, esa implacable guardiana del pasado, nos muestra la otra cara de la moneda. Vemos a una Terelu regocijándose, en pleno Sálvame Diario, al saber que su madre, María Teresa Campos, vería todo en vida, porque ya había fecha para el documental.
Esto, mientras Rocío Carrasco aseguraba no saber nada de su inminente emisión. La mentira se hace tan palpable que casi se puede tocar. Es la prueba irrefutable de que la verdad ha sido, una y otra vez, sacrificada en el altar del rating y el interés económico. Este psicólogo, que pontifica sobre ética televisiva, ¿no debería haber analizado estas contradicciones antes de subirse a la tribuna? Su credibilidad se disuelve como el azúcar en el agua, dejándonos con la amarga certeza de que, para algunos, la profesión es un mero disfraz. El público, otrora cautivo de la narrativa dominante, ha empezado a despertar de su letargo. La duda se ha sembrado y ha germinado. Incluso Telecinco, la misma cadena que negó a Rocío Flores el derecho a pronunciarse, ahora recula, se retracta de sus propias decisiones y declara que necesitamos escuchar su versión. Un cambio de 180 grados que no obedece a un súbito arrepentimiento, sino a la inexorable presión de una audiencia que ya no se deja manipular tan fácilmente. Esta versión opuesta a la de su madre, esa que todos anhelamos escuchar, es la llave que puede abrir la puerta a un entendimiento más completo de lo sucedido. No se trata de revictimizar, sino de creer o no creer en un relato que, ante la luz de las pruebas y las contradicciones, se desmorona. La presunción de inocencia, ese pilar de cualquier sistema judicial justo, ha sido pisoteada sin contemplaciones en esta guerra mediática. Cuando se dice que las víctimas aprenden que si denuncian tarde es por casito o interés mediático, se está señalando una verdad incómoda que muchos prefieren ignorar. Sin desmerecer el dolor de nadie, casos como el de Antonio de la T o Mar Flores, quienes han acusado a hombres sin sentencia judicial firme décadas después, nos obligan a reflexionar. ¿Es justicia o es la búsqueda de un contrato televisivo, de un lugar en el candelero, impulsado por una cadena que condena mediáticamente sin pruebas? Es una barbaridad que se destierre a personas de sus puestos de trabajo, que se las señale y se las repudie, mayoritariamente a hombres, sin la luz de una condena judicial que lo avale. La justicia mediática, sin el rigor de la judicial, se convierte en una herramienta de linchamiento, un arma peligrosa que destruye reputaciones y vidas sin ofrecer la más mínima garantía procesal. Esta noche, Rocío Flores no solo hablará, desatará un torbellino. La verdad, por fin, tiene una cita con el público, una cita que promete ser explosiva. La figura de Terelu Campos, nerviosa y a la defensiva, será el barómetro de la magnitud del impacto. ¿Tendrá la profesionalidad de prepararse a fondo o volverá a tropezar con la misma piedra? Esta es la hora de la verdad, no solo para Rocío Flores, sino para todo el entramado mediático que ha intentado silenciarla. La historia de Rocío Flores y su familia no es solo una crónica de farándula. Es una lección de vida sobre la resistencia, la búsqueda de la justicia y la tenacidad para desvelar la verdad, por muy incómoda que ésta sea. Te invito a seguir este viaje de revelaciones. Si aún no lo has hecho, suscríbete a Olor a Farándula y activa las notificaciones para no perderte ni un solo detalle de cómo este relato se sigue desentrañando. La lucha por la verdad nunca termina y nosotros estaremos aquí para contarla. Nos vemos en los próximos vídeos. Eso es